Memorias que perduran de hoy. Nuestra entrevista estará centrada en la semblanza de vida de un profesor con estudios en la Normal Católica, en Tupuraya. Pero la característica es que nuestro entrevistado nació en Sarco, un barrio pujante que a lo largo del tiempo ha terminado urbanizándose como cualquier otro barrio de Cochabamba. Pero será interesante conocer los antecedentes de Sarco. Recordaremos un poco también el tema del básquet a través del Club Bismarck. Sin duda, la imagen de la Virgen de la Merced. Y bueno, acontecimientos que ocurrieron hace muchísimos años atrás y que en el programa Memorias que Perduran queremos recuperar esta historia no escrita para ponerla al servicio de la comunidad. Nuestro entrevistado es el profesor José Félix Sotelo Castro, con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida y recogiendo varias etapas de una ya larga vida. José Félix, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Tu saludo para el público que verá el programa. Buenas tardes, yo soy José Sotelo Castro, soy oriundo de la zona de Sarco, que vivo hasta ahora son 74 años, o sea, desde mi nacimiento vivo en Sarco y todavía vivo en Sarco. Estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que puedan realizar. José, quisiera saber algunos antecedentes de tu infancia en Sarco. Ya. Primero que nada, Sarco, pues, realmente era un lugar tan hermoso, era una zona agrícola en sí, ¿ya? Y te diré que no era pues como ahora es Sarquito, como dicen Sarco Central, ¿no? Sarco venía desde, no sé si conocen el río Paxcha, el río que baja del Colegio Merinol, sí. Desde ahí al lado este y hacia el oeste, donde está donde era el internado Juan 23. Ajá. Hasta ahí era su jurisdicción. Y al norte estaba donde la zanja de Rigos que corre de la Simón López, hay una zanja de Rigos, hasta ahí era su límite al norte. Y hacia el sur estaba donde está el ICE Norte, y continúa la Villavicencio, hasta ahí era Sarco. Pero actualmente sabemos que como la gente ha ido migrando y también ingresando al país, y te diré, aparte de esto, no antes de esto, de que Sarco pues eran 4 a 6 terratenientes, eran los que dominaban todo Sarco. 4 hacendados. 4, en sí 6 terratenientes. ¿Ya? Te puedo decir dónde está ahorita el surtidor Cristo de la Concordia. Sí. Ahí era su vaquería de los Cachita Gutiérrez, hermanos Gutiérrez. De hecho, por ahí habían canchas. Claro, y eso se extendía donde está actualmente el Hipermaxi, hasta ahí era su propiedad. De ahí venía otro terrateniente que era el que lleva su nombre, Julio Jáuregui, y eso iba hasta la Melchor Pérez de Holguín, ¿no? Y de ahí venía hasta el río donde está el Pintumayo, era de Alberto Araníbar, también otro terrateniente. Después venía de Irigoyen, Sebastián Irigoyen, quien ha sido el benefactor en sí, tanto del templo y los terrenos para la escuela y para la iglesia, ¿no? Y luego venía otro señor que se llamaba Jaime Quiroga,
otro terrateniente también. Y pasado estaban los Antonio Araníbar, donde está actualmente el colegio Branko Petsevic, ahí. Y hacia el norte estaba de los Pochis, ¿no? En sí, 6 terratenientes que cada terrateniente por lo menos tenía entre 12 a 15 colonos, ¿no? Quienes sabemos en la época de la colonia el pongueaje. Claro. Ellos eran los que hacían trabajar la tierra, le sacaban la mugre a los del lugar, ¿no? Y así. Pero posteriormente, ¿no? Y tú sabes de que la zona en sí y estos señores tenían, pues, te diría así, sus granjas de... Sembradíos también. Sembradíos extensos, pues, extensísimos. Por lo menos cada uno tenía 20, 30 hectáreas, quizás mucho más, ¿no? Porque tenían como 40, 50, 300 cabezas de ganado en la cual pastaban en todos esos territorios ellos, sus animales, ¿no? Y igual Antesana también tenía sus vacas, y luego el Araníbar, los Gutiérrez, y toditos con el tiempo han fallecido, etcétera, y cosas, y han dejado a sus hijos, y los hijos han ido deshaciéndose, parcelándolo todo eso, y ahora, pues, Zarco ha quedado reducido. Por eso cuando me preguntan alguna vez, habla una persona extraña que viene a la zona, me habla de Zarco, le digo, yo me río, ¿no? hablan cosas, digo, claro. Y dígame una cosa, le digo, sácame de una duda, les digo, ¿y de dónde a dónde era Zarco? Le digo, ¿de dónde? Pues, no sabes nada de Zarco, le digo, mejor no hables, claro. Mejor no hables. ¿Y tu papá? Mi papá, por ejemplo, después de la guerra del Chaco, que ha sido mi papá benemérito, fue a la guerra del Chaco. Ha ido a la guerra del Chaco, y cuando volvió, para entonces ya había sido colono del Sebastián Irigoyen, o sea, del dueño de templo, ¿no? Y era colono. Y como se fue a la guerra, entonces se quedó mi mamá. Para aquel entonces solamente tenía yo 2 hermanos mayores. Ellos se quedaron con mi hermana y con mi mamá. Y ahí, pues, donde mi mamá también todavía ha ido en lugar de mi papá a hacer de pongueaje también a trabajar, ¿no? Entonces, de esa manera que yo, por ejemplo, al fallecido don Sebastián Irigoyen, no lo conozco, no lo conozco. Pero si alguien quiere conocerlo, detrás del templo está su foto el año más, ¿no? Y, por ejemplo, ahora si vamos, por ejemplo, en cuanto al templo, por ejemplo, el templo ha sido de Zarco, ¿no? Tú sabes de que Zarco ha sido una zona netamente agrícola. Y aparte de eso había variedad de plantas frutales. En mi casa, te digo, no faltaba nada. Tenía manzanas, ciruelas, uvas, absolutamente todo. Y entonces, todo eso, y al final aparece de que fallece el dueño, el yerno es el que queda como dueño del templo, ¿no? Y para entonces, pero el extinto, el señor Irigoyen, había dejado ya marcado el templo, o sea, en la cual decía era su voluntad de que el templo se quedaba para la comunidad de Zarco, que no se tocaba eso, ni sus hijos ni sus nietos podían quedarse como herederos, nada, sino que directamente era para la comunidad, ni quien los reclame de esa situación. Entonces, para aquel entonces, llegaron los curas Merinol, el padre Donald, es el que se hizo cargo del templo, y en su época se hizo la refacción de toda la torre del templo, ¿no? En el tiempo del padre Donald. ¿No? Y después donde está ahorita el editorial Verbo Divino, y al lado dejó, como no había ninguna escuela en la zona, había también dicho que ahí va a dejar ese terreno casi como 5,000 metros cuadrados para
para que se haga una unidad educativa, porque no había una sola unidad educativa. En todo Zarco no había una sola unidad educativa. Yo, por ejemplo, he tenido que ir hasta la escuela Mariano Ricardo Tezases, ¿no? Hasta ahí íbamos antes a la escuela, porque no había. En ese tiempo había problemas de transporte. ¿Cómo Transporte. Íbamos, pues, los jalles a la carrera, íbamos, o sea, hacíamos una competencia con piedrita, quien arrojaba más lejos, el que ganaba, era seguir el que ganaba, ¿no? Entonces, con piedrita, así llegábamos rápidamente hasta la escuela, ¿no? Así era nuestro, de los... ¿Y la vuelta? Y la vuelta igual era a pie. Y ahí, por ejemplo, aparece este señor Jaime Quiroga, ¿no? Él era que al vernos caminar en su camión, como era también tenía su lechería, siempre llevaba leche, entonces tenía una camioneta grande, pues ahí nos cargaba, pues ya era, como te dijeron, era como nuestro bus que le esperábamos en una esquina, don Jaimito, todos nos cargábamos y a la vuelta también nos recogía, ¿no? Muy, muy amable caballero. Y así ha sido ¿no? Y posteriormente, ¿no? Como no había una sola escuela, la única escuela en la zona que había, ¿no? Tú lo conoces hasta actualmente está, claro, ahora todo ya es escuela nueva, la escuela José María Santibáñez, sí, donde está la escuela de, ¿cómo es? De karate, donde era la laguna de Zarco. Sí, al frente. Ahí está hasta ahorita la escuela. En la avenida Melchor Pérez. Claro, exacto, ahí, ¿no? Ahí la única escuela era esa, la única escuela. Posteriormente, pues como había esa necesidad de la escuela, entonces, como don Sebastián también había fijado que esa propiedad iba a ser para la escuela, ¿no? Y también poniendo algún articulado de que estos terrenos no se tocaban, sino que era para la escuela. Y ahí apareció, pues, que como no había ninguna escuela, el señor Jorge Vázquez. Un empresario grandísimo de eso, porque él era creo que era la única empresa de gaseosa en Cochabamba. Tunari. ¿No? Tunari. Hay Tunari, Papaya Bascal, Pepsi, 7-Up, envasaba, ¿no? Yo iba, por ejemplo, le acompañaba a mi amigo llevando almuerzo a su papá, que era albañil. En una olla nos daba, pues, Coca, Pepsi, Cola, Bascal o naranja, los lojales ahí, tranquilo, feliz, íbamos, queríamos ir todos los días, ¿no? Claro. Y pues como ya la propiedad sabíamos para qué era, entonces se hizo los papeleos para que de una vez tenga propiedad, ¿no? O sea, tengas el dueño de quién es la escuela. De esa forma, pero lo triste es de que no había quien financie para la construcción de la escuela, ¿no? Y este señor Vázquez le llama a la reunión y dice, yo voy a financiar, pero la comunidad tiene que participar y tienen que ayudar. Hagan ustedes adobe, yo pago la mano de obra y lo demás yo hago. No, de esa manera. En primera instancia se ha hecho 4 cursos. ¿No? Años después unos 8, 10 años, otros 4 cursos. Tú ya has conocido eso. La tira que había hacia el río, hoy todo eso ha hecho Jorge Vázquez con sus propios recursos, ¿no? Y hasta el último ha estado colaborando ahí atrás, todavía hemos hecho otros cursos más, también con recursos donados por don Jorge Vázquez. De esa manera, pues, lleva su nombre de Jorge Vázquez. Por eso yo digo, el principal benefactor de la escuela y también don Sebastián Irigoyen han sido esas 2 personas. Los 2 pioneros, digamos. Sí. ¿No? Y sin embargo, yo quisiera agregar, por ejemplo, en esto que tú le conoces a la cantautora, a la señora Zulma Yugar. Claro. En sí la escuela no tenía murallas, no tenía muro perimetral, ¿no? Tú sabes, no tenía. Y pues teníamos baños, era una desgracia. Tanto las profesoras tenían que irse al río y nosotros también al otro lado, etc.
era realmente serio, no pasarse ahí. Y los chicos igual tenían que hacerse donde podían sus necesidades. Posteriormente a eso, ya cuando ya se empezó a hacer en sí la escuela, los padres de familia han participado haciendo adobes, ¿no? Mi papá todavía también para entonces ya regresó de la guerra, entonces todavía ha pisado adobes, ¿no? ¿Y tú de qué edad estarías en ese tiempo? Yo para entonces estaba más o menos entre 14 y 15 años. Yo todavía también he ido a pisar barro, ¿no? Inclusive me acuerdo como anécdota, al pisar mal, me he sentado sobre el barro que no podía levantar, ¿no? Y así. Entonces de esa manera se ha hecho la escuela. Y aparte de eso, yo sinceramente agradezco también a la señora Zulma Yugar. Ha sido una casualidad en sí que estaba pasando por la escuela y vio que no teníamos muro perimetral en la escuela. Y se aparece, yo no la conocía personalmente, la señora Zulma Yugar. Y ahí nos llama la directora, nos dice, quiere conversar con todos nosotros, la señora Zulma. Todos ahí, la Zulma dice que venía la Zulma. Y salimos y efectivamente nos dijo, yo quiero ayudarles a ustedes. Quiero hacer, no por usted, sino por los niños. Quiero ayudarles a hacer el muro perimetral de la escuela. ¿Qué más no queremos, no? Claro. Una gran cosa. Pero dice, ¿y cuáles son las condiciones? Le decimos y ella nos dice, yo quiero hacer una peña en la Liga de Básquet Charco. ¿No? Voy a hacer la peña. Yo voy a invitarnos, dice, ustedes no se preocupen por quiénes van a participar. Yo voy a traer mucha gente que participe en la peña. Y de esa manera invitó a todos sus colegas que eran también artistas. Entonces, de esa forma se hizo. Nos dice, con la condición de que los recursos que se van a adquirir de esta peña van a ser exclusivamente para el muro perimetral. Bueno, ¿qué más no queremos? En la primera más o menos se hizo, ya no me acuerdo el monto, ¿no? Pero lo que sí, haciendo números, pues no alcanzaba para el muro perimetral. Alcanzaba hasta el cemento, pero para comprar piedra, para comprar ladrillos, mano de obra, manacancho. Bueno, ¿qué hacemos? Y, señor, lo llamamos a la señora Zulma, porque hicimos un comité, cuánto se va, y tanto nomás, así hemos averiguado, nos llegaría a costar. No se preocupen, haremos otra peña. ¿No? Entonces se hizo nuevamente otra peña. Con eso más o menos se hizo ya una cantidad algo considerable, más o menos. Pero sin embargo no alcanzaba esos recursos para entrar. Entonces necesitábamos piedra y necesitábamos agregados. Tú sabes que antes los chicos eran crecidos, granduchos, mastucos. Les llevábamos al Chaquimayo, hacia Sacaba, a los más grandes y unos cuantos papás más. La alcaldía nos había dado volquetes para traer piedra. No sé cuántas volquetadas trajimos para el muro perimetral. Ya teníamos piedra. Ya alcanzaba para el ladrillo, ya alcanzaba para el cemento, ¿no? Y faltaba arena y faltaba pagar para mano de obra. Y acudimos a la alcaldía. No me acuerdo exactamente quién estaba de alcalde. Son tantos años que pasan. Y la alcaldía nos dio pues 2 volquetas. Váyanse a Suticollo, Pancuruma, a traer arena. Para aquel entonces fuimos con el profesor Guido, le conoce el Guido, ¿no? Y fuimos con él. Primero fuimos a Suticollo, trajimos una volqueta, los albañiles nos dicen, esta arena no sirve a la máquina, ¿y ahora qué hacemos? Porque es mucho salitre, no va a durar nada, entonces no conviene. Entonces nos fuimos a Pancuruma, casi al entrar Sipe, ¿no? Ese río ahí, a las Rinconada.
Pero ahí habían tenido ya agregados todos seleccionados y habían palas cargadoras, todo con el profesor Guido más. Con 3 volquets nosotros entramos con este con volquets de la alcaldía. Nos han proporcionado de esa manera, hemos traído toda la arena posible para el muro perimetral. Como ya teníamos ladrillo, ahora es mano de obra. Claro. Y para esto, gracias a Dios, también mediante el alcalde, nos dio 4 albañiles, desde un principio hasta terminar el muro perimetral. De esa forma, pues, se ha hecho el muro perimetral, la escuela, toda esa situación, ¿no? Interesante, además, porque tú has sido profesor en esta unidad educativa. Exacto. Pero antes me gustaría un poco que conversemos también tu formación en el colegio secundario. Bueno, de mí ha sido un poco triste mi situación, ¿no? Yo primero salí, tú sabes, de una escuela fiscal. Yo estudié en la escuela Quintín Mendoza, en la Baptista y la esquina La Paz, ahí en esa escuela. Terminé la escuela ahí y me fui al colegio Junín, o sea, el colegio Bolívar en el turno de la tarde. Pero no había para pasar, que sabía, era mucho sacrificio. Dije, voy a trabajar y voy a estudiar en la noche, ¿no? Entré al colegio nocturno. He estado 2 años en el colegio nocturno, pero abandoné el colegio, ¿ya? Por X motivos, pero después dije, ¿cómo yo voy a abandonar? Me di cuenta después de unos 3 años de haber dejado, si tengo amigos más flojos que yo que están y no puedo seguir, voy a nuevamente, volví a ingresar, pero ya en el colegio José Antonio Arce. Ahí egresé yo como alumno, ¿no? Hice saqué mi título de bachiller. Terminé ahí el colegio. Sí. Después, ¿no? ¿Qué estudio? No había orientación vocacional antes, tú sabes, ¿no? Claro. Después me dediqué, dije directamente, yo me voy, creo, al magisterio, me voy a ir a estudiar. Entonces, 3 amigos estaban yendo a Vacas, me voy con ellos en grupo y perfecto. Nos tomaron examen en el estadio, me fue muy bien, feliz yo de la vida, mi bolsita para ir a Vacas. Me fui a Vacas, he estado 1 mes en la escuela, no me gustó nadita, el frío, todo eso, no. Me escapé de la normal de Vacas en la noche, me escapé en un caso de eso. Me vi, dije, no, el ambiente no me gusta, el frío, todo esto, no. Y tú sabes, la vida ayer era realmente, ¿no? algo difícil, aunque yo también he sido casi de ese medio, pero no era como allá era más. Pero, entonces, de esa manera, no, me vine, casi 2 años también he perdido, ¿no? Y dije, he visto mis colegas, ya están en la normal. A ver, postularé a la católica, ¿cómo va? Me presenté y me fue bien. Ingresé así, justamente el 76 he egresado de la católica, sí, de la católica, egresado el 76. El 77 he estado ¿Y cómo hacías, José Félix, para llegar de Zarco a la normal católica? Bueno, el único medio de este transporte era la línea 2, que venía por la América. La América, de la Melchor Pérez. La América recto se iba hasta la esquina de Portales. ¿No? Ahí me bajaba y había que hacerle un trotecito hasta Tupuraya. Claro. De ahí hasta Tupuraya no había movido. Y otra vez había que el mismo, de esa moda, venía así de Tupuraya. Habían días que me iba solamente a almorzar. Tú sabes que a veces en la tarde pasábamos al mercadito, me iba a almorzar de ahí otra vez. Y así de esa manera he terminado. El transporte en ese tiempo era complicado. Complicadísimo. De esa manera así he terminado
la normal. La normal. Sí. Concluida la normal, ¿dónde empiezas a trabajar? He empezado a trabajar en el centro minero de Cami. En Cami. Sí, provincia de Ayopaya, ¿no? Está justamente en el límite entre la provincia Inquisible de La Paz y Ayopaya de Cochabamba, en el centro minero Cami. ¿Qué tal te fue en Cami? La verdad que es una zona bien frígida, pucha frío, que mi mentón así temblaba, ya pucha, las manos. En la noche me llevé botas, me ponía bolsas negras, me amarraba para que me caliente un poco mis pies. ¿Qué va a calentar? En lugar de calentar, sudaba caliente con el frío. Mis pies estaban como en el agua, mojados. A un lado, no, así nomás. Así trabajé ahí. Apenas un año aguanté. Un año en Cami. Un año en Cami. ¿Y luego? Luego me vine a Capinota. Capinota. A Capinota. En Capinota he trabajado durante 8 años. Otra cosa, ¿no? Capinota. Muy diferente. Ahí estaba como en mi casa, ¿no? Había plantas frutales de todo. Claro. De todo había. No, ya no era como allá, pues. Allá inclusive te cuento, esa vez hubo durante 4 días nevada. No entraba una sola movilidad. Ni camión, no entraba, claro. ¿Ya? Nos han traído por helicóptero harina del maíz cubano para nuestra lava. Eso hemos tenido que comer ahí, no, pero ni vuelta ya. Todo eso pasó, después me vine pedí mi cambio, llegué a Sipe por unos días. De ahí me cambiaron justo donde está la feria de la Laguna de Alay, a la escuela, ya me he olvidado, Melchor, Melchor Cuadros, ahí me vine. Y de ahí pues me volvieron a traer a otro extremo, antes me trajeron a Vinto todavía, a Vinto. Y de Vinto recién me llevaron a la Laguna de Alay. Y de ahí ya con permuta llegué primero donde está actualmente la escuela Bolivia, en la curva esa de la ¿cómo se llama? La avenida que da la vuelta por el ICE Norte, en la zona sur. En la zona sur. Villavicencio. A Villavicencio. Ahí, a esa escuela. Ahí he estado 2 años. Ahí me vine, por ejemplo, con permuta. Y de ahí me vine a Zarco también con permuta. Y ahí me he quedado más de 30 años en la escuela Jorge Vázquez. Más de 30 años. Más de 30 De modo que te has jubilado de la escuela. Ahí me he quedado nomás. Para qué bueno. Y en esa temporada yo diría como 3 décadas. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de la unidad educativa? Ha sido para mí, pues, como te dijera, primero ha sido, ¿sabes? Cuando uno se acostumbra con los chicos y con los mismos colegas, es como tu propia casa, ¿ya? Entonces, entras, sales con esa confianza, conversas con tus colegas y también con los chicos también. Tú sabes que antes por lo menos como la zona era agrícola, los chicos también se te apegaban como si fueran sus hijos, ¿no? Te abrazaban, todo eso. Cuando les abrazabas, les agarrabas, no con ninguna mala intención como actualmente, ¿no? Particularmente actualmente, había un cambio radical, hermano. En lugar de que los profesores acosen a los alumnos jovencitas, son las alumnas o los alumnos los que acosan a las profesoras o a los profesores, ¿no? Y tú sabes que antes el profesor era respetado, los mismos alumnos, los padres mismos te respetaban. Ahora lo único que falta es que nos traten con la punta del pie, ¿no? Y totalmente, ha cambiado totalmente la educación de antes, aunque era, digamos, un poco fuerte, con mano dura que les manejabas. Bueno, como consecuencia también los chicos te respetaban y cumplían con sus obligaciones. Ahora realmente da pena. Difícil. Da pena, sí. Ahora, ¿qué recuerdos gratos así tienes de la escuela Jorge Vázquez?
de la escuela. Por ejemplo, Graz, por ejemplo, cuando salíamos de excursión, por ejemplo, no sé, íbamos a Pairumán, ¿cómo es? Claro, a Pairumán, a la Rinconada. Íbamos con nuestras ollas, yo era el cocinero con los chicos a pelar papa, etc. Todos otros se cortaban la mano. Era lindo, ¿no? Y todos compartían, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegaba a los 11 de mi curso, es lo que hacía. Todos, ¿qué cosas traigan aquí? Traigan todo aquí. Yo voy a comer, ustedes me van a mirar. Contaría, todos, álcense lo que quieran, pero todos vamos a compartir, vamos a comer aquí todos. Así, de esa era lindo. Antes no. Los chicos que iban a la escuela, ¿de qué lugares eran? Prácticamente eran de la zona. De la zona. De la zona. Mayormente era de la zona. Como no había otra escuela, te digo, ¿no? Tú también como docente sabes, nos dábamos el lujo de tomar examen a los chicos. ¿No? Pero había que aceptar sí o sí, tampoco podía soltarlos así, ¿no? Mi vuelta, aunque tenían notas, no, que sigan, no importa, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y así. Ha sido, más que todo, yo digo, ha variado con la migración que se ha hecho en estas últimas épocas afuera de los papás o de las mamás. Los chicos totalmente, como les dijera, los han mal educado, los han mal encaminado, tanto las abuelas, las tías, los tíos, a los sobrinos, a los nietos. De allá mandan, creen ellos de que con lo que mandan están cumpliendo su obligación de papá o mamá, ¿no? Y no es así. Mandan, les dan plata y los mal encaminan a los chicos. Ahora, por ejemplo, no hay tal cosa, sinceramente, da pena. A mí me da pena, por ejemplo, tengo mis nietitos que están, me da pena. Y José Félix, ¿en qué circunstancias te jubilas de la escuela? Bueno, yo tenía la posibilidad de continuar. La edad ya tenía, pero nadie me obligaba a que me jubile. Pero sí me llegó una invitación a que ya he llegado a mi tope y que si gustaba podía jubilarme, ¿no? Entonces dije, no, como había cambios de contra, ¿no? Reformados estuvimos y no dije, yo me conozco mi forma, con esto más voy a reventar con los papás o tal vez con algún alumno. Mejor yo me salgo por la puerta antes de que me saque. De esa manera yo me jubilé. Ahora, me gustaría que hablemos del Club Bismarck. Ya. ¿Tú has participado de la fundación del club? Claro que sí. Mira, en sí, el Club Bismarck, los promotores, yo diría, más que todo han habido dos personas, ¿ya? Los principales es el Luis García y el Luis González. Te hablábamos de la Ilse, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, la Ilse. De ella su hermano y de la María, de la Juana, de la Mary, su hermano. Sí. La conoces todavía, sí, ¿no? Claro. Ha fallecido ya él. Ellos eran los más que haremos que esto, pero no había dónde. No había campo deportivo. No había campo. ¿Y ¿no? qué hicieron? No sé si te acuerdas, ahí del templo de la escuela de abajito había una marmolera. Sí. Ahí pues había espacio y ahí nos hicimos de palos los tableros nosotros mismos, ¿no? Y ahí hemos empezado a practicar. Yo ni siquiera había sabido lanzar la bola al tablero, ¿no? Ahí es donde aprendí. Gracias a Dios ha sido una gran cosa. Después ya estuve trabajando en la escuela, entonces hablé con el director porque si nos permitía hacer aquí así de paso también que servía los tableros para los chicos. Y ahí nos colaboró también la marmolera. Nos los hizo los machones de los tableros con cemento, fierro le compramos, él nos los hizo, pero con sus recursos mandó a hacer los manos de obra, él pagó.
De esa manera llegamos ahí a la escuela y nos hemos quedado hasta el último. ¿Y cómo es que se vinculan con la Liga de Sarco? Con la Liga de Sarco. Bueno, ya más o menos veíamos que podíamos competir, ¿no? Nosotros nos sacábamos la mugre, por ejemplo, jugando con el Bayo Quechisla. Los chichisleños, decíamos, ¿no? y luego los del barrio Pulacayo. Claro. Y también, no sé si debes recordarte, también le conoces al Rómulo. Jerga le decíamos. Era del Club Huracán. Ya. Con ellos más. Ahí tenían también sus equipos. Con ellos. Y así nomás la señora Blanca. Ustedes tienen equipo. ¿Por qué no formamos la liga así con la señora Blanca París, ¿no? Ella ha sido nuestra, como te dijera, una promotora para impulsarnos también que hagamos esto de esta forma. Muy bien, de esa manera hemos empezado con el club. Más, gracias a Dios tenemos buenos recuerdos, hemos sacado bicampeonato, hasta tricampeonato hemos sacado. Competíamos con el Colegio Merino, nos sacábamos la mugre en cancha, hasta a puñetes hemos llegado en este tiempo, ¿no? Así era. Y tenían un buen equipo de mujeres. De mujeres, un señor equipo teníamos, señor equipo. ¿Recuerdas algunos nombres de los jugadores? Claro, que así éramos contaditos. En el equipo de las mujeres estaba, para empezar, por ejemplo, la mejorcita era la Estela, la Julieta, la María, la Juana, su hermana la Mary, después la Gaby. Eso, no había más. Gaby Alcócer, ¿no? Alcócer, sí. De allá su hermana menor también se involucró, pero era solamente para sacarnos de los walkovers, así para... ¿Y el de varones? Y el de varones también éramos contaditos. Estaba muy pocos. Estaba el Grillo, le conoces al Grillo, ¿no? Al Claudio. Al Claudio, luego el Luis García, que no jugaba básquet, el Luis González, que tampoco no jugaba, ¿no? Entonces, ahí también uno de los buenos era el Grillo, el Chico Lucho, mi persona, el Ponciano. Había uno que venía de la universidad, José Heredia. Bueno, lanzamiento que hacía, no la fallaba. Muy bueno. De esa manera, con ellos más conformamos también un señor equipo. Teníamos en algún tiempo también han tenido jugadores del barrio Quechisla, ¿no? Han venido, por ejemplo, el Alfredo Cayo y el Eduardo Cayo. Esos dos han sido también del Bismarck. Hay el Lulú, que le decíamos el Lucio Luján del club Huracán. Se vino con nosotros a jugar. Él también participó del Club Bismarck. ¿Los hijos de Doña Blanca Aparicio estuvieron también en Bismarck? No. Ellos jugaban con el Huracán. En el Huracán eran nuestros enemigos. ¿Qué otros equipos participaban de la Liga de Sarco? Estaba, el de Quechisla, Bismarck, el Huracán, el Pulacayo, luego el colegio Merinol, y de otros lugares también venían, no sé qué equipos venían, inclusive del centro salía ya gente mayor, y participaban también, eran dos, como te digan, dos series, y eran señores equipos, no me acuerdo ya de los equipos. Ahora, al margen de jugar el básquet, ¿como equipo organizaban otras actividades? Sí, hacíamos actividades, por ejemplo, hacíamos, ¿cómo se llama? Presentaciones folclóricas. Más o menos así. Hacíamos comedias, cuentos y así, ¿no? Ahí, por ejemplo, se queda Albito también, me olvidaba, Albito, que en paz descanse, también ha fallecido. A él, por ejemplo, de eso se quedó con el nombre de Curro, ¿no? Con esa danza del oriente, del Beni con machetes, de ahí. Curro duermes, le molestaba ese Curro duermes. No, interesante.
La fiesta de la Virgen de la Merced, ¿qué recuerdos tienes? Mira, la Virgen de la Merced, por ejemplo, en un principio eran, digamos, dos grupitos que habían exclusivamente de la zona, que había, ¿no? Luego, más que todo, las cuyaquitas que decían con sus aguayitos, etcétera, que ellos mismos se hacían y con los estos. Luego, un ñato llegó de La Paz y se trajo, por ejemplo, la cuyaguada, trajo de La Paz, un paseño, la cuyaguada. Otro trajo también eso, los negritos, todo pintado con su cara, con sus armellas en la nariz. Sí, esos también había. Después se perdió, no había ningún grupo folk. Ya después hemos ido nuevamente formando grupos, por ejemplo, hemos ido incentivando, por ejemplo, para la diablada, hacíamos vaquita, luego la diablada, la morenada, caporales nomás no hemos hecho, caporales, entre sí, y también los tincos, tres grupos formamos, para que como esta formación continúe. Después ya era también tiempo de que nos sacamos a un lado, yo también me desecho, entonces, pero sin embargo casi mis pasos también sigue mi hijo menor, sigue con él no sale de su morenada, sigue con su morenada. Sí. Así. Cada 18 de diciembre. De diciembre. Su fiesta. Sí. Pero es movible de acuerdo a su de los curas. ¿No? De la Iglesia del Verbo Divino. ¿Recuerdas más o menos cuándo llega a Zarco? El Verbo Divino, espérate. Por el 80 tiene que ser. Sobre el 80 más o menos. Más o menos sobre el 80. Sobre el 80. Ellos se hacen cargo de la administración de la capilla. Sí, porque primero, por ejemplo, la casa de Antesana, o sea, de su suegro, es de 1872. Octubre de 1872. Habían sido 153 años de vida que tiene al frente del templo. Esa casona tiene esa antigüedad tiene. Y la escuela es de 1972. 72. Sí. Pasan bastantes años. Bastantes años. La cooperativa de Zarco funcionó precisamente justamente frente al templo, en una de las habitaciones, el Antesana, o sea, el yerno del dueño de esa mansión le dio ahí funcionaba la cooperativa. Después ya se fue no sé qué calle es, de la América y arribita, ahí se fue, y de ahí está en su propio, aquí en la América también, ¿no? Cerca a la Melchor Pérez, ahí. José Félix, hablemos de reconocimientos que has logrado tener en la unidad educativa. Casi ninguna, particularmente de las autoridades, no, absolutamente nada. Solamente me dieron por los 25 años de servicio ¿no? Después nada. Y de los padres de familia, peor, no puedes esperar nada. Sí, siempre queda también, la gran satisfacción que me queda particularmente a mí ha sido el cariño de los chicos. Hasta ahora ya todo, hombres inclusive ya padres de familia, siempre me saludan, profe, ¿cómo está? ¿De qué tiempo le estamos viendo? Etcétera. Es lo único que queda. Después, de nuestras autoridades, nada, muy poco. Y ahora, como jubilado, ¿cuál es la actividad que estás desarrollando permanentemente? Ya, yo en sí casi ninguna actividad no lo hago con el problema que tengo de salud. Casi nada, he dejado prácticamente todo, Todo. He dejado todo, como se dice todo. Estoy en mi casa con mis plantitas haciendo una cosita, otra cosita, lo que puedo. Con lo que de la espalda casi no puedo caminar, andando como agüita de 4 gateando, con cositas así. Después no hago ya nada, en sí, nada. ¿Tu familia
¿Cómo está conformada tu familia, José Félix? Bueno, mi familia tengo mi esposa que vive actualmente, es de la zona, y luego hemos procreado 5 hijos, 2 han fallecido y 3 viven. 3 vivos. Sí, mi hijo mayor está en Londres, hace 26 años que está en Londres. 26 años. Sí. Y mi hija mayor es ingeniera de sistemas y mi hijo menor es ingeniero eléctrico. Oh. Sí. Está ahorita está con contratos trabajando en la Luz y Fuerza. Ah, bien. El menor, sí. ¿Y con el hijo que está en Londres tienen contacto? Permanente. Justamente este año, a fin de año llegó. Estaba en enero aquí. ha pasado Año Nuevo, todas con mis nietos, más tengo 2 nietos ingleses. Oh, nacidos. Claro, muy poco nos contactamos. Hola, abuelito, ¿cómo estás? No. Chao, abuelito. Sí. Claro. Ellos hablan inglés y el otro no. Sí. Así. Interesante. Sí. Ahora, decías que tu esposa era de la zona también. De la zona, sí. ¿Cómo la has conocido? Bueno, ella, en sí, como yo era justamente donde vivía antes al lado de mi suegra, allá abajito teníamos una propiedad grande nosotros, ¿no? Como mi padre era agricultor, entonces por la puerta de mi suegra, allá había una sequía que debíamos pasar sí o sí, llevando agua por ahí por la sequía, para llegar el sembradío, ¿no? Y ahí desde muy pequeño le conocía, no sabía su nombre, pero le conocía, sabía hija de quién era, sabía, pero después nada, eso. Ya jóvenes, ya cuando terminé el colegio, recién mi hermana había hecho un cumpleaños, justamente el día de mis cumpleaños, les había invitado a las 2 hermanas. Yo voy a trabajaba ya lo del canguro en la granja, para que llegue, habían estado esperándome con su tortita, etcétera. Ahí me presentan, no le conoces, ¿cómo no lo va a conocer? Le digo, es fulano de tal, pero su nombre no me acuerdo qué se llama. Así, de esa manera hemos congeniado y gracias a Dios, una mujer realmente que vale la pena. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y ahora, de aquí para adelante, ¿qué todavía queda por hacer, José Félix? Por lo menos, yo pienso que tengo la esperanza de que con mis nietitos mientras pueda tratar de orientarles, ¿no? Lo que ellos empiecen prácticamente a valorar, porque prácticamente hemos perdido los valores de tal forma que da pena, ¿no? Que no hay respeto ni de padre ni de hijo hacia el hijo, o al revés del hijo hacia el padre o de la madre, etc. Hemos llegado a una situación realmente bien crítica. Complicada, ¿no? Sí, bien complicada, sinceramente. De hecho, los cambios que se han ido dando a lo largo del tiempo, la televisión, el internet, todo celular. A lo que veo, por ejemplo, todo eso, bueno, como un gran avance, pero al mismo tiempo un gran daño que se hace a la juventud, particularmente a los niños, ¿no? Programas no nada acordes al niño, nada educativos. Tú sabes que más bien los va llevando por otros caminos que no deberían de ser, ¿no? Complicado. Yo pienso que las emisoras o los entes de televisión deberían seleccionar, ¿no? Esos programas y dar en ciertas horas en la cual que los chicos que no puedan ingresar. Comparativamente, ¿cómo ves el Sarco de hace 40, 50, 60 años atrás con el Sarco actual? Con el actual. Mira, haciéndote una comparación, por ejemplo, digo, no, es una gran cosa el progreso, ¿no? Antes que teníamos que andar
pata pelados, puro barro, ahora ya no, ya muy poco ya barro. En esa parte todo bien, ¿no? Pero ver de aquella época que tenías productos agrícolas que podías sacar directamente de la planta y servirte, hacerte, prepararte y servirte. No, ahora eso ya no. Ahora no hay proceso, no se ve. Imagínate, estamos comprando productos de una semana, de 3 días, de 4 días, que no tiene ya el gusto, no, tú, por ejemplo, vas comprando, comes un chocolate, no tiene gusto ya el chocolate, no tiene. Entonces, y todos los demás productos, ¿no? Particularmente en mi caso, por ejemplo, yo he sido criado al medio de la agricultura, y era sacar choclo a la olla, papa teníamos, coliflor, haba, repollo, todo lo producíamos, todo. Ahora todo hay que comprar. Ahora, Sarco no hay nada, Ni siquiera, te digo, mira, ni siquiera hay una planta frutal en la casa de X persona, no hay. Yo, por ejemplo, gracias a Dios todavía, has visto en mi casa, ¿no? Tengo todavía casi todas las frutas. Ya a mis nietitos por eso les digo, ¿no? Mira, ustedes están echando té de la uva. Están echando té de la manzana, no quieren. Eso había sido, ¿no? Bueno, José Félix, quiero agradecerte por haber participado del programa Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá el programa. Bueno, pues agradecer, ¿no? por la paciencia que me han tenido de escucharme, ¿no? Particularmente a ustedes dos que conocen algo más de Sarco, ¿no? Que no lo conocían. Para mí ha sido una gran satisfacción, ¿no? Por lo menos compartir algo. Yo pienso que eso debería de ser con nuestra gente. Muchos somos muy egoístas teniendo a la mano. No compartimos lo que sabemos. Inclusive a nuestros con nuestros propios hijos. Yo, por ejemplo, alguna vez con mis hijos digo esto así, eso era en tus tiempos. Con decirme, esto era en tus tiempos, me tapan la boca. Tus ñaupatiempos. Sí, así es. Bueno, ha sido grato conversar con José Félix Sotelo Castro, quien nos ha rememorado de alguna manera algunos aspectos de Sarco, pero del Sarco de antes, de 50, 60 años atrás. Prácticamente una campiña, una zona agrícola y ganadera, donde se producía prácticamente frutas, verduras, pero también infalible la leche y sus derivados. Es en ese contexto donde José Félix nació, creció, vivió y sigue viviendo en aquella zona, extrañando de alguna manera aquellos tiempos, pero que el progreso, el desarrollo es inevitable. De hecho, los cambios que se han dado a lo largo del tiempo es solo para el recuerdo, para la memoria. Pero bueno, decirles que él prácticamente ha hecho vida en Sarco. Desde Sarco fue a la escuela, hacia la ciudad, lo mismo al colegio secundario y también a la normal, dándose modos para llegar a falta de movilidades y terminar su formación académica. Trabajó en Cami, en Capinota, en Vinto, en la Laguna Lalay, y ya luego se fue acercando a la zona de Villavicencio. A mi casa después. Y luego a su casa, y de su casa a la escuela Jorge Vázquez, donde estuvo trabajando por espacio de 30 años. 30 años dedicado a la educación de los niños de la zona de Sarco,
que yo diría han tenido el privilegio de contar con un profesor formado en la Normal Católica sede Sapiencia, en aquellos tiempos todavía bajo tuición de las hermanas teresianas, un colegio que ha sabido, una Normal que ha sabido formar también profesores que han contribuido ampliamente en el ámbito de la educación cochabambina y la educación boliviana. Grato compartir esta entrevista con José Félix Sotelo Castro. Amigos, son muy gentiles. Estaremos con ustedes en el próximo programa. Hasta pronto.